Y Él. él, Ok, Eh, ok. ¿Traduce qué? A él. Él. Ok. pronombres. Muy bien. Mire, ese pronombre personal, he, es uno de los pronombres que pertenece, nosotros le decimos que pertenece a la tercera persona del singular. Y es donde en inglés los verbos tienen una tendencia a cambiar. Ahí es donde los verbos cambian. Cuando yo utilizo el pronombre personal, él, ella o el neutro, inclusive, que es parte del inglés. Eh, Cuando digo que cambian es porque tienen una alteración. En los demás sujetos no tienen ninguna alteración. Por ejemplo, este texto, que es un texto en presente simple, empieza diciendo he goes. Tenemos el verbo go, pero él va, por su terminación en o, agrega una es y lo vamos a ver más explicativo más adelante. Pero el asunto es que aquí, por el sujeto, por la persona a la que yo me refiero, el verbo va a cambiar, va a tener una variación. Entonces dice, por ejemplo, he goes to school in the morning. ¿Qué traduce esa parte? Él va a la escuela en la mañana. He goes to school in the morning, ¿ok? Él va a la escuela en la mañana. Y fíjense que luego tiene una coma y dice, he likes animals. ¿Que a él le gusta qué? Los Los animales. Le animales. gustan los animales. Pero miren que el verbo like, que es gustar, tiene una S. ¿Por qué tiene la S? Producto de que no estamos haciendo referencia al pronombre personal él. So, he likes animals. A él le gustan los animales. So, pues bien, o bien, so, he has a cat and a dog. Fíjense ahí en has, como dice has, con una S. ¿Por qué tiene esa S? Porque también estamos haciendo referencia a él. Y ese es uno de los verbos, el verbo have, que en principio se escribe con un V y una E, que tiene una variación al pronombre personal él. He has a cat and a dog. Él tiene un perro y él tiene un gato y un perro. Y aquí tenemos luego el verbo amar, que dice, he loves fruits. ¿Qué traduce esa expresión? Le gustan Él las ama las frutas. frutas. él ama las Exacto, frutas. A él le exacto. gustan las frutas. Ah, ¿viste? Le encantan. Hay una diferencia entre like and love. Love es que le encantan las frutas. He loves fruits. Entonces, esa S hay que pronunciarla porque de hecho lo que le da la belleza al inglés es la S. He loves fruits. Usted ve como que se ve más bonito. En esencia, el eslabón principal de la belleza del idioma inglés es la S. He loves fruits. Le encantan las frutas. So he eats bananas. ¿Qué traduce el verbo eat? Eats. Comer. Comer. Entonces, Comer él come Bananas, bananas, Bananas. banana. He eats bananas. Apples. guineos maduros. Ok, bananas, apples, manzanas, naranjas, oranges y naranjas. Y luego dice en grapes. ¿Qué son grapes? Y uvas. Y uvas. Uvas. In the afternoon, en la en la tarde, tarde, ahora tenemos otro verbo que es el verbo share. Y dice Compartir. shares con S. Compartir. Comparte, correcto. compartir. Él comparte con sus amigos. Correcto. He shares with his friends. Él comparte con sus amigos. Tenemos otra coma y dice he plays basketball. Él juega. Basquetbol. Baloncesto. Correcto. He flies kites. ¿Y ahí qué significa esa parte? como Sky Bar, Volar, creo. Que él vuela chichigua. A lo que Ajá, vuela chichiva. sí, vuela chichigua, el cometa, dicen cometa, nosotros le decíamos chichigua antes. So he flies kites. Y más adelante vamos a ver que ahí en ese verbo fly hay una variación. ¿Y por qué esa I latina ES? He flies kites. Luego, Porque está en entonces, plural. no, porque está haciendo referencia a la tercera persona, es decir, a él, porque está el Ah, sujeto él. yes, yes. Ok. Entonces luego dice,
in the evening or in the evening, en la noche, he does his homework. ¿Qué es lo que él hace? Su Él hace tarea. su tarea. Tarea. He does his homework. Luego dice, he eats his dinner. Él, Él Come su cena. comida. Él come su cena. la Su cena, cena. ¿verdad? Sí, La sí, cena. he eats his dinner. Entonces aquí luego entonces dice, he watches TV. Él, Él ve Ve televisor. televisión. él ve televisión. He watches TV. Y miren que el verbo watch termina hasta la H, pero por tener ese pronombre él, entonces agrega S, watches. He watches TV. Ah, Luego entonces dice, he takes a bath. Él toma un baño. un Un baño. baño. And Y then luego he goes va a la to bed. cama. Y luego va a Y la luego se cama. va Ir a la cama. Ok. ¿Alguno de ustedes, any volunteer, algún voluntario, any volunteer, is able to read this text? ¿Alguno se atreve a leer este texto? Yo. Me. Dalkiris. Go ahead, Dalkiris. Okay. Complete with he. He goes to school in the morning. He likes animals, so he has a cat and a dog. He loves fruits, so he eats bananas, apples, oranges, and grapes. In the afternoon, he shares, Correct. teaching, okay, with her friends. He plays basketball. He flies kites or quits, Kites. kites. In the evening, he does his homework. He eats his dinner. He watches TV. He takes a bath, and then he goes to bed. Ok. Bed. Usted se da cuenta que cuando usted lee o ha leído Dalkiris, los demás se han dado cuenta que ella ha hablado finamente con muchas S por ahí. Esa Sí. S, correcto, es porque estamos utilizando el pronombre él. Y entonces cuando estamos utilizando él o ella, o el neutro del inglés, que vamos a ver adelante, entonces nosotros los verbos tenemos que conjugarlo o alterarlo en ese sentido. Y por lo general tienen un sonido de S. Ok, vamos a ver lo siguiente ahora. Ashley, ¿está por ahí, Ashley? Sí, señor. Ashley, ¿qué dice ahí en mi pantalla? El verbo, la conjugación del presente simple. Ok, simple present verbs conjugation. Ok, Exacto. nosotros vimos un texto. Ahora vamos a ver cómo se conjuga un verbo en inglés. Lo primero es que los verbos todos en sentido general empiezan con esa partícula. Mírala ahí. La voy a colocar en color rojo para que usted la pueda ver. Esa partícula se denomina la partícula to y es lo que le da el infinitivo a los verbos en inglés. Por ejemplo, en español nosotros decimos ar, er, ir. Ese es el infinitivo. Cocinar, caminar, reír, etc. So in the English language, the infinitive way comes with the particle to. So for me to identify that I have a verb in infinitive form or in infinitive way, I need to see that I have the particle to. Que tengo ahí la partícula to y es lo que me le va a dar el infinitivo. Vamos a colocar un verbo. Por ejemplo, el verbo to work. ¿Qué traduce ese verbo? Trabajar. Trabajar. Ok, ayúdenme con los pronombres personales. Yo, tú, ¿cuál sigue? Él, ella, Sí. it, Eat. Ok, wait a minute. Ella, ellos, Ok, it, We and they. ok. we, they. Me paro ahí.
En esos tres, ¿cuáles son los tres que están de color rojo? Los tres pronombres que están de color rojo, ¿cuáles son? La tercera He, she, persona. it. Pronombre personal singular. Efectivamente, la tercera persona, los tres pronombres personales, he, she, it. Ok. Entonces, we y finalmente they. Ahí yo They. tengo los pronombres personales en inglés. Si yo voy a conjugar un verbo sencillo, empezando, lo primero que yo tengo que pensar es que esta partícula, lo que se denomina la partícula to, que da el infinitivo, se va a eliminar. Entonces yo debo coger la raíz del verbo, que es todo lo que esté después de la partícula. Entonces en este caso yo tengo work. Aquí sería work. I work. No cambia. Aquí sería work. Tampoco hay cambio. En estos dos de abajo, negrito, que están en negrito, no hay cambio. Entonces sigo work. I work. Pero ¿qué va a pasar en esta parte de aquí? Donde los verbos en sentido general en inglés van a cambiar es en esos tres pronombres. Pero lo interesante es que siempre van a tener la misma conjugación. Por ejemplo, en ese caso vamos a agregar una S. Eso es lo primero que vamos a hacer. Agregar una S. Works. Aquí, works. Aquí, works. Y entonces ahí ya yo tengo ese verbo conjugado con los pronombres personales. Ese es el primer paso en un verbo regular. Agregar una S a la tercera persona. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, vamos a decir el verbo to fly. ¿Recuerdan ese verbo en el texto? Yes. Sí, Volar. Volar. Yes, volar. volar. Volar, ok. En ese caso, ¿dónde es que los verbos van a cambiar? En ese caso, se le elimina la I y se le agrega IS. Muy bien, Es. muy bien. Miren, todos los verbos en inglés, todos los verbos en inglés que terminen en Y, pero antes de la Y tengan una consonante. Miren la consonante, la puse ahí en color rojo, una L. Antes de la Y tengan una consonante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿En dónde que cambian los verbos? ¿En cuáles pronombres? En la tercera He, persona she, del it. singular. En los personas. Ok. Entonces hacemos lo siguiente. Cambiamos la Y por una I latina y le agregamos ES. ¿Vieron ahí? Yeah. Ahí yo cambié la Y por I latina y le agregué ES. Entonces, he flies. Él vuela. Y aquí, ¿qué va a pasar? Exactamente lo She mismo. flies. Y en el neutro, Dice. exactamente lo mismo. Ahora, mi pregunta es, Waterly, que está por ahí, ¿qué pasa en los demás pronombres? Por ejemplo, en el pronombre yo, I, ¿cómo yo lo conjugo ahí? ¿No fue Waterly? Ok. Sencillamente ahí no hay cambio. Recordarles que solamente alteración, cambio van a ver en los tres pronombres personales he, she, it. En los demás siempre va a ser o siempre va a tener la misma conjugación. Entonces aquí quedaría fly, we fly, and they fly. ¿Ok? Fly. Sí. Algo importante que hay que siempre tomar en cuenta es la pronunciación de este pronombre que le voy a colocar aquí en color azul. Ese pronombre tiene un sonido vibrante, como si fuera una maquinita de pelar, que suena... Te escucha ese sonido. Eso es they. Porque si yo digo they, estoy diciendo día. Entonces esto suena they. They fly. Ellos vuelan.
Entonces repetimos, un verbo que termina en Y y antes de la Y tiene una consonante, en la tercera persona, que es donde cambian los verbos, se va a cambiar la Y por I latina y le agregamos luego una ES. Ahora bien, ¿alguien conoce ese verbo? Yes. Pagar. Ok, pagar. ¿En qué termina? ¿En qué termina? En, Y tenemos una Y, dice la hija mía, una Y, papi, me dice. Entonces, Y, ¿verdad? Y. ¿Y qué yes. tenemos antes de la Y? ¿Tenemos consonante o vocal ahora? Una A vocal. power, a power. Ahora tenemos una vocal, entonces la historia va a cambiar, porque aquí decíamos, míralo aquí arriba, que cuando teníamos o cuando tenemos una consonante, en la tercera persona se cambia la Y por I latina y luego se agrega una ES, pero aquí no tenemos consonante, tenemos aquí una vocal. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Bien. ¿Dónde es que van a cambiar los verbos? Repetimos. Tercera persona del singular. ¿Cuál es esa tercera persona? He, He, she, it. He, she, it. Ok, estos tres de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, repetimos, el verbo pay, mírenlo ahí arriba. Entonces, como termina en una vocal, yo simplemente lo dejo así el verbo y le agrego una S y ya terminé. Aquí no puedo cambiar la Y por I latina. Aquí simplemente yo le agrego una Y. Mírenlo ahí. Fíjense ahí que solamente hemos agregado una S y dejamos la Y igual, tal y como está. ¿Por qué? Porque el verbo tiene una vocal antes de la Y. Entonces simplemente le agregamos la S en la tercera persona. En los demás, ¿qué va a pasar ahí en el primero? En yo. Normal. Se queda igual. Se pasa igual. Normal, se queda pay, normal. Y aquí también queda pay. Aquí, pay, igual. Entonces, esa es la Igual. diferencia que hay de lo que tiene que ver con el término de la Y. Ahora bien, hay verbos en inglés que tienen unas terminaciones específicas. Por ejemplo, un verbo que termina en S, en SH, en CH, en O, X o Z. X, ¿qué más? Z, creo que la tenemos todas ahí. Si un verbo en inglés tiene alguna terminación de esas que están ahí, vamos a empezar con el primero. Por ejemplo, el verbo to miss. Ese es el verbo que traduce to miss. Extrañar. Extrañar. Correcto. Entonces, como ese verbo termina en S y es una de esas terminaciones que estamos mencionando aquí, entonces se va a hacer lo siguiente. Recordad que los verbos solo cambian en esa parte. Aquí, a esos verbos, yo le voy a agregar una ES. Miren ahí que yo coloqué misses. Misses. Entonces, he misses. Y esa pronunciación debe de salir como de manera corrida. Y vuelvo aquí, pongo misses. Y aquí, it misses. En los demás, sencillamente, yo lo que voy a hacer es dejarlo tal cual y como están.
Miss. I miss, you miss, we miss, and they miss. ¿Por qué pasa eso? Repetimos, porque termina en una S. Pero si un verbo terminar en SH, también va a pasar lo mismo. Si termina en CH, también pasaría lo mismo. En O, también en X o en Z, se le agregaría una ES. Vamos a colocar otro para que sean ustedes que me ayuden. Por ejemplo, el verbo to finish. ¿Tiene alguna de esas terminaciones que vimos ahí arriba? El verbo to finish. Sí, SH. Sí. La SH. SH. Muy bien. ¿Quién me lo conjuga de manera verbal ahí? Diciéndolo. Usando los pronombres. En vez de ser el verbo miss, es el verbo to finish. ¿Quién se atreve a conjugarlo? Yo. Me. Adelante. Okay, yo. Please. Yes. I finish, you finish, he finishes. Correcto, teacher. Yes, correct. She finishes, it finishes, we finish, and they finish. Muy bien, excelente. Y siempre recordar que se pronuncia como si fuera de manera corrida en la tercera persona. He finishes, she finishes, it finishes. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el verbo to watch. To watch. Vamos a agregarle televisión, TV. Ya ese es un complemento, pero el verbo es este. El verbo siempre seguirá siendo watch, to watch. Ahora yo quiero que conjuguemos per televisión. Another person, please. Yo, profe. Okay, thank you. Entonces sería I watch. You Agrégueme, watch. agrégueme la televisión. I watch TV. Okay, I watch. Okay, I watch TV. You watch TV. She watches TV. It watches TV. We watch TV. And they watch TV. Excellent. Very good. Muy bien. Entonces vámonos con un verbo que termine en O ahora. El verbo to go. To go. Correcto. Verbo to go. Vámonos con el verbo to go. Ahora, tengo sí que decirle algo. Miren, en los verbos que terminan en O en inglés, ahí se da una excepción de pronunciación. Sigue la misma regla, pero no se pronuncia corrido. O sea, la E no se le va a pronunciar, no se diría goes, sino que se escribe, pero no se le Goes. pronuncia la E. Vamos a ver, ¿quién me dice el verbo to go conjugado? Yo, profesor. Ok, Manuel, thank you. I go. You go. He goes. She goes. He goes. Goes. Sí. And we go and they go. Excelente. Entonces, miren, ese me llama a mí mucho la atención, el tema siempre de la pronunciación, la fonética, porque en principio hemos dicho que todos los verbos que tengan esa terminación de aquí, se le va a agregar aquí una ES, pero ¿qué pasa? Se le va a agregar a los verbos que terminen en O, sí, pero ahí hay una excepción. En la parte de la pronunciación, in the pronunciation, there is an exception in the phonetic patterns in that case. For example, Emmanuel pronounced the verb to go, and he said, I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, and they go. O sea, que aunque yo, por ejemplo, tenga la tercera persona, digamos, he, she, it, y yo diga aquí, goes, aunque yo tengo sí que escribirle la E, debo escribirla, pero ahí la E en la pronunciación yo la voy a omitir. Eso solo pasa en ese caso, con los verbos que terminan en O, en este enfoque. Que la E se va a escribir, repetimos, pero no se va a pronunciar. Entonces, he goes, she goes, it goes. Vamos a ver otro verbo, terminando en X.
El verbo to fix. Arreglar o reparar. ¿Quién me conjuga ese verbo? Yo, Me. profe. Adelante. Thank you. Okay, I fix, you fix, he fixes, she fixes, it fixes, and they fix. Ok, very good. Thank you very much. Excellent. Entonces, ahí nosotros tenemos ya la idea en sentido general, la regla en sentido general de cómo se conjuga un verbo en tiempo presente. En principio, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Si yo voy a conjugar un verbo que no tiene ninguna de estas terminaciones que tenemos, o sea, que no tiene, no termina en S, no termina en SH, no termina en CH, no termina en O, no termina en X, no termina en Z, pero tampoco termina en Y, ¿qué le hago yo en la tercera persona? Una S. Una S, sencillamente. Muy bien, buena respuesta. Sencillamente, usted, porque van a conjugar verbos ahora en plataforma, hay una asignación que va en ese sentido. Y, por ejemplo, usted se podría hasta preguntar, y lo bueno es que esta videoconferencia es grabada, que usted puede verla tantas veces usted desee. Pero usted se podría preguntar, pero aquí no hay, no veo terminación, no veo X, no veo S, no veo ninguna de las terminaciones que se explicaron. Ahora, si no están, es porque sencillamente usted le va a agregar una S. Entonces, vamos a ver. Vámonos nuevamente al texto. Ahora vemos el texto. Nuevamente. En el texto, yo quiero a una persona que empiece leyendo la primera oración. He go to school in the morning. Ok, ¿cómo dice la primera? He go to school in the morning. Pronúnciamela con la S ahí. And He to goes, school in the he morning. goes to school in the morning. ¿Por qué tiene una ES ahí en el texto? He goes. Why he goes to school in the morning? Porque Because the habla verb de go que De la persona. Ok. Porque termina en ¿qué el verbo? and go. En O. Okay, and you guys remember that we already said, I told you that the verbs ending in O, you have to add ES. Pero ¿por qué entonces no lo pronunciamos goes? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se pronuncia goes? Hicimos la E. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué? Eudi, ¿qué usted dice de esa parte? Porque Dice aunque tenga eso ahí, pero no se debe escuchar, profe, la pronunciación de ES. Ok, ¿en Teacher, cuál caso, Jafrey, en qué caso? Yo digo que hay que omitir la E en el caso de cuando el verbo termina en O. En Bien, O. ok, muy bien, gracias. Entonces la segunda es oración dice, he likes animals. ¿Por qué aquí solamente tenemos ese?